tal? Les damos la bienvenida una vez más a Ahora Vote, el proyecto periodístico que le da datos y contexto para que usted vote bien informado. Y estoy de nuevo con María Paula Martínez, nuestra directora. Juntos vamos a entrevistar al general en retiro Jorge Luis Vargas, candidato a la alcaldía por Cambio Radical. Hola, MP. Buenas tardes, Yamit, y al candidato y también para la audiencia. Agradecemos, por supuesto, haber aceptado nuestra invitación y pues hoy es el turno para que conozcamos el programa de Bogotá no se rinde. Y recuerden que estamos en todas las plataformas de Capital, Sistema de Comunicación Pública. Nos pueden sintonizar en la señal abierta de televisión, en YouTube y en vivo en las redes sociales en este momento. Aquí en Ahora hemos analizado distintas problemáticas de la ciudad y con esos insumos nos vamos a sentar a conversar sobre las propuestas para que usted tenga datos, contexto y análisis. Aquí empieza Ahora Vote y presentamos una nueva entrevista con candidatos. En YouTube puede ver las de los aspirantes que ya han pasado por esta mesa. Recuerden que hay una premisa que dice que a mayor información hay mayor democracia. Quédense que aquí les damos información útil para esta contienda electoral. General Jorge Luis Vargas, bienvenido. Un gran saludo para Yamit, MP, muchas gracias. A los bogotanos y bogotanas que están cansados de la inseguridad, un saludo respetuoso. Bueno, candidato, pues para sumar información a su ya conocido perfil como director de la policía, inspector de la policía, director general de la DIJÍN, y para tener tal vez otras perspectivas, hemos preparado una serie de preguntas para que nos cuente anécdotas de su vida en esta ciudad. ¿Preparado? Preparados. General, comencemos. ¿En qué localidades de Bogotá ha vivido? ¿En qué barrios? Perseverancia. He vivido en la localidad de Suba. La memoria que tengo, el primer recuerdo que tengo es en la Perseverancia. Mi papá trabajaba allá, era policía y es el primer recuerdo que tengo como ser humano, Iba a la plaza de mercado con mi mamá, quedaba a 2 cuadras de donde vivíamos. Podía jugar en la noche. Hoy la Perseverancia desafortunadamente atraviesa algunos problemas de seguridad. Hace unos años era peor, hoy está mejor. Pero yo de chino de 4 años, que es donde comienza mi vida, me acuerdo jugando ahí. He vivido en Musú, he vivido en La Castellana, he vivido en casi todo, centro, norte, occidente un poco. Viví algunos momentos en Kennedy, en la estación de la policía de Kennedy por casi 4 meses mientras que mi papá viajaba, y también viví mucho tiempo fuera de Bogotá. Venía, volvía en esos sitios de la ciudad. Cuando no está campaña, ¿cuál es un lugar para comer en Bogotá? Me gusta mucho la comida típica, en general la comida típica colombiana y la bogotana. Entonces busco siempre restaurantes típicos. Casi no me gusta la comida internacional, de manera que voy por compromisos de trabajo, pero la comida típica es lo que más me atrae. ¿Algún sitio en particular en Bogotá de esa comida típica? Hombre, me gustaba mucho, por ejemplo, las acacias en Bogotá, porque ahí había de todo, había ajiaco, había mondongo, tenían la changua también. Entonces, ya hoy no existen, queda creo que una sola en Bogotá, bastante ahí. Y sobre la 1 de mayo. Confieso que no he ido en esta campaña, pero iba mucho cuando estaba activo. Yo entiendo, general, que usted se ha movido sobre todo en carros de seguridad de la policía en razón de su oficio, pero ¿en qué estación de Transmilenio no se pierde? En la que queda al frente de mi casa, la 106. Muy bien. En esa no me pierdo y está bien organizada, Hablamos ahora justamente de recuerdos. ¿Cuál es su parque de Bogotá favorito y por qué? Hombre, el parque favorito mío, y lo he dicho ya en varias ocasiones, es el Parque Nacional. ¿Por qué? Porque ha estado siempre con mi papá y mi mamá. Íbamos al Parque Nacional ahí. Bogotá, sobre los 70, 80, hacía mucho evento. Bogotá hacía mucho evento en ese lugar. Estaba mejor conservado que hoy, pero además, siendo policía, íbamos mucho a hacer deporte allá. Porque nos daba para entrenar subiendo, nos daba para jugar fútbol en la cancha, nos la prestaban, y ahí queda la estación de Carabineros, de manera que ese es mi parque favorito de toda la vida en Bogotá. Hoy quiero decir que también disfruto mucho del Parque Simón Bolívar. ¿Ya conoció el Parque Arqueológico y Patrimonial de Usme? ¿El sitio arqueológico? No lo he ido. Lo conozco por los medios, los recientes descubrimientos, y que permanentemente están haciendo descubrimientos arqueológicos ahí, estudio, investigación, pero no he ido, Yamit. Cuando era niño, general, ¿cuál era su lugar favorito de la ciudad? Que no sea un parque, otro lugar.
Hombre, yo creo que tal vez los teatros. A mí toda la vida me ha gustado el cine y la zona de teatros que quedaba en la 13 hoy ya no son teatros de cine. El Astor, el Doral que quedaban ahí, lo disfruté mucho porque mi papá nos llevaba mucho al cine, pero también comencé a ir de adolescente con mis amigos a cine y podíamos ir solos sin lío. Los disfruté mucho. La zona de la 67 y los de la 13 con el Imperial también que quedaba ahí. ¿Y en la Bogotá región, en la Bogotá metropolitana, algún sitio que a usted le guste particularmente, que disfrute? Sí, disfruto mucho montar bicicleta, zona de La Calera, Sopó, la 80, la salida hacia La Vega. La zona la disfruto mucho, Bogotá región la disfruto. Y la zona hacia Tierra Negra, por Zipaquirá. La disfruto demasiado porque tiene subida y me fascina hacer bicicleta. Son subidas duras, son subidas duras. Me puedo imaginar. Por último, general, ¿cuál es su monumento favorito de Bogotá? Era, Los Héroes. Los Héroes. Era. Además que lo conocí en el primer lugar, luego allá, y había cambio de guardia. Si no estoy mal, yo no soy del ejército, pero si no estoy mal lo tenía el guardia presidencial. Estaban con los, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo sí, estaba muy chino, pues, con los uniformes de húsares, del batallón de los húsares, y había cambio de guardia los fines de semana. Y la gente iba a verlo. Y los íbamos a ver con la de la PM-13, la banda de guerra. El cambio de guardia era en la mañana, en la tarde, era bellísimo. La izada del pabellón nacional, lo destruyeron. Pero tengo que decirle que la mayor parte de los candidatos, igual que usted, extraña ese monumento, así que algo habrá que hacer porque está en la memoria de los... Lo vamos a hacer. Está dentro. Lo iba a decir más tarde, pero lo vamos a hacer porque este es un recuerdo a la independencia que nos pertenece a todos. Esto no tiene partido. La forma en que Colombia llega a conformarse como nación nos pertenece a todos. Y eso es lo que representa ese monumento. Y en los momentos en que Colombia también ha tenido algún conflicto, ahí está representado. General, su programa de gobierno se llama Bogotá no se rinde, ¿verdad? ¿Usted le podría contar a sus votantes y a sus potenciales votantes en qué consiste, cuáles son los ejes más importantes de ese plan? Sí. Es un programa de gobierno realizado sobre 70 compromisos, con uno transversal, y quiero comenzar por ese, que es la seguridad, la convivencia y la justicia. Es el más grande y es transversal a todo el programa de gobierno. ¿Por qué? Porque por eso decidí lanzarme a la alcaldía, por la situación en que está Bogotá hoy en día. Las personas que pidieron que Jorge Luis Vargas se lanzara es porque están viendo que Bogotá, en toda la ciudad, está sufriendo por la inseguridad y por el orden. Un tema importante en nuestro programa de gobierno es el ordenamiento territorial y región, la inclusión social, una seguridad financiera y jurídica e institucional para la ciudad. En esos 6 grandes campos, pero transversal, y lo digo con orgullo, y es la propuesta que le he hecho en los debates, en las entrevistas a los bogotanos y bogotanas, tenemos que recuperar la seguridad, pero transversal a todo lo que hagamos en los temas de educación, en los temas de salud, para poder que haya salud mental atravesada por la seguridad, el orden y la convivencia y el acceso a la justicia. Para que Bogotá tenga seguridad jurídica, pues tenemos que tener la seguridad física y, por supuesto, normas que atraigan a la inversión. Esos 6 puntos son el Bogotá no se rinde y con seguridad y orden para la ciudad. Muchas gracias, candidato. Pues ya sé que hemos... van a ustedes a preguntarme más sobre eso, entonces lo vamos a desarrollar. Sin duda, para allá vamos. Ya que hemos escuchado el marco, digamos, general, queremos hacerle unas preguntas sobre temas que en este programa hemos investigado a lo largo de los últimos meses y que hacen parte, pues, de la agenda urgente de esta ciudad y que también los hemos escogido porque no son temas que típicamente les pregunten en espacios como este. Así que vamos a hablar de pobreza, en específico de la feminización de la pobreza. Y para ponernos en contexto, veamos el siguiente informe que tiene datos y testimonios de este fenómeno en la ciudad. Desde los años 70 se empezó a hablar de feminización de la pobreza, sobre todo como una forma para evidenciar
que existen desigualdades en términos de género. Los trabajos masculinizados son los que tienen más acceso, por ejemplo, al mercado laboral, son mejores pagos, tienen mejor salario, frente a esos que hemos denominado que son feminizados, que están, por ejemplo, en sectores como la salud, la educación y que tienden a tener una remuneración mucho más baja. Un 76% de las horas que en el mundo se dedican al cuidado de la vida, que implica cuidar de otras personas, pero también todo el trabajo doméstico es hecho por mujeres. Si tenemos trabajo, no tenemos a quién pagarle, quien nos cuide los hijos, ni tenemos tampoco con quién dejarlos. Eso hace que las mujeres también dependan económicamente, por ejemplo, de los hombres cuando se dedican netamente a las tareas de cuidado. Por estar uno cuidando sus hijos, sus bebés, no tenemos la opción de estudiar, no podemos seguir nuestras carreras, nuestros sueños. Las mujeres sí terminan y están más propensas a terminar su educación superior, pero al momento de conseguir un trabajo estable, que se ajuste al mercado laboral, que se ajuste a lo que estudió profesionalmente, pues en efecto no termina pasando y terminan en labores de cuidado o trabajos feminizados en el sector pues informal y formal. Y es que en Colombia 45.000 mujeres, por ejemplo, no tienen acceso a implementos de higiene menstrual. De esas 45.000, 17.000 no tienen acceso absolutamente a nada. Si no hay toalla higiénica, pues obviamente tiene uno que ser recursivo, ¿cierto? Hay papel higiénico, hay chicas que usan trapo, no sé, otras veces hay que pedir un agua regalada para uno hacerse un aseo. Nos prometen copas menstruales, pero si no hay agua potable, ¿cómo voy a hacer yo el cambio y el lavado correspondiente a mi copa menstrual? O nos pueden decir que las toallas de tela, pero si tampoco tengo acceso al agua, ¿cómo voy a hacer ese traspaso a una menstruación sostenible? Mientras no superemos esa inequidad, las mujeres vamos a seguir siendo las más pobres porque la mayoría de horas que trabajamos son horas que no se remuneran. Bueno, pues según la ONU, y lo veíamos también en el informe, el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Y esto tiene que ver, entre muchos temas, con el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado no remunerado. En su gobierno, candidato, ¿qué propuestas considera de política pública con enfoque de género para reducir esta desigualdad económica? Sí, importante, y lo hemos venido indicando. Bogotá, en general, tiene que tener más trabajo en todos los campos, pero para que las mujeres tengan más trabajo, Bogotá definitivamente tiene que ser una ciudad 24/7. Ahí aumentaríamos enormemente la posibilidad de que más mujeres entren al sistema productivo de la ciudad. No se puede hacer en este momento, tal como lo indica el mismo FENALCO, por problemas de orden, de la reforma laboral, de seguridad. En los primeros 6 meses vamos a implementar los pilotos con FENALCO. Todavía no tengo el sitio donde lo vamos a implementar, estoy hablando ya con FENALCO para que Bogotá sea 24/7. De igual manera, es importante indicar que en nuestro programa de gobierno vamos a darle posibilidad a mujeres entre 18 a 29 años con unas deducciones en los parafiscales del ICA, de Industria y Comercio, a empresario que contrate mujeres jóvenes. Es importantísimo, jóvenes a la U, que no está directamente relacionado con un ingreso económico, pero sí con la preparación de la mujer en el campo laboral. Y como lo indiqué también, me acuerdo perfectamente en el debate de Canal Capital, lo vamos a aumentar en 100% más, discúlpeme, el cupo para jóvenes a la U, que es un programa que debe continuar, pero 50% de ellas, mujeres. La formación, la educación en Bogotá, que tiene que ver con el acceso al empleo. Nuestra propuesta es que vamos a cambiarla para que sea una educación dual. Muchos de los jóvenes en Bogotá se quejan, nos dicen, lo dicen las encuestas, les están pidiendo para ser contratados certificaciones de empleabilidad desde
esta educación media, técnica y tecnológica, que tengan la certificación a partir de la educación dual para poder que sean contratadas. General, de acuerdo con... Perdón, lo último, hay que continuar con el sistema distrital de cuidado. Este es un programa que también lo hemos dicho desde el primer día en que me lancé a la alcaldía, ese mismo sábado. Son unos programas que todo Bogotá, especialmente las bogotanas, de todas las edades lo reconocen, pero lo vamos a ampliar para los hombres también. Claro, pero justamente sobre eso mi siguiente pregunta, o sea, la interrupción no es gratuita, justamente porque las cifras internacionales muestran que en general las mujeres gastan 7 horas y 46 minutos en labores de cuidado y los hombres no necesariamente contribuimos en la misma proporción. Por eso hace falta el sistema distrital de cuidado, hay que fortalecerlo. ¿Cómo? En las mismas manzanas de cuidado. Aquí el hombre tiene que participar en ellas. Esta también fue una pregunta del debate y tiene que estar en ellas. No podemos hacer otra Bogotá de los recursos y vamos a ampliarlas, pero hay que ampliarlas en la posibilidad para que el hombre participe en ellas. ¿Y hay un número previsto? Ampliarlas al doble. Hoy hay 20, tenemos que terminar en los próximos años en 40. Muy bien. Este tiene que ver con la jefatura. El 42% de los hogares en Colombia tiene precisamente jefatura femenina y casi la mitad de este porcentaje están en los niveles de ingresos más bajos. ¿Cuál sería su propuesta para ampliar el acceso al mercado laboral, decíamos ya de la educación, pero sobre todo de mujeres ya no tan jóvenes, mujeres adultas, y lograr reducir esas brechas socioeconómicas que sufren? Bogotá tiene un empleo específico en la cadena logística de construcción, en donde muchas profesionales harían parte de esa cadena logística de construcción con los planes parciales que están por resolver y dar. Los 44, hay varios que ya están en camino, en Lagos de Torca, en el sur, en San Bernardo. Ahí hay una posibilidad enorme, vuelvo a reiterar, con una ciudad 24/7 en toda la cadena de producción, con una Bogotá abierta, ahí tendríamos también la posibilidad para que las mujeres hagan parte de la economía bogotana. Y viendo la nota sobre la informalidad, ¿alguna propuesta en específico sobre ese sector? Sí. Ahí tenemos que fortalecer los consejos comunitarios. Hoy los 160, y discúlpeme, creo que son 162, hemos tenido reunión con varias de las cooperativas y comunidades y expositores en términos de resolver del paso de la informalidad a la legalidad. No todos quieren ser llevados a la formalidad a través de la forma convencional de darles un espacio para el trabajo. Yo creo que con ellos es la forma de cómo se van a asociar y que ellos puedan, a partir de precisamente de la exposición, tener alternativas de producir, de artesanías, de los diferentes productos agrícolas que traen. Hace 15 días tuve la oportunidad de estar con ellos con un grupo en Pablo VI, uno de los mejores organizados, y son un ejemplo. Tal como está ese grupo de expositores, es una de las alternativas también para ellos. Y la formalización a través de espacios específicos en Bogotá. General, hay una muestra de desigualdad que es aterradora y a veces los hombres ni siquiera pensamos en ese tipo de asuntos. Que es que, por ejemplo, hay muchas mujeres que por la misma pobreza no tienen acceso a las más mínimas artículos de salud menstrual, a los protectores, a las toallas higiénicas, a los tampones, en fin. Y eso es las mujeres que están libres. O sea, si hablamos de las mujeres que están en reclusión, peor todavía. Esos mínimos derechos cárcel, ni siquiera los tienen. ¿Usted cree que el distrito debería empezar a actuar en cosas como esas, a reducir ese tipo de brechas? También lo dije en una entrevista, de que el distrito tiene que ponerle manos a la obra y continuar con los programas que hoy tiene la alcaldía en ese sentido. Bueno, candidato, vamos a pasar a otros temas. Hemos preparado para este próximo segmento unas preguntas de sí o no. Son un poco más de 10 preguntas y en algunas puede hacer una frase aclaratoria si así lo considera. Yo creo que en la primera no hay ninguna duda porque además ya lo dijo. ¿Le gusta la changua, general? Sí, me gusta. Me gusta la changua bastante. Muy bien. Bastante. Enrique Peñalosa fue un buen alcalde. Fue un buen alcalde, sí. Ha sido uno de los mejores. Experto en urbanismo y hay un legado enorme que tenemos que continuar. ¿Gustavo Petro fue un buen alcalde? No fue un buen alcalde. Fue politiquero, tomó decisiones en seguridad que hoy
tienen comprometida la seguridad y el orden en la ciudad, compras que nunca se cumplieron. No fue un buen alcalde. ¿Respetará sí o no la totalidad de la reserva Van der Hamen? Total, la vamos a hacer. Pero también quiero decir una cosa acá, Bogotá necesita construirla a lo norte. Hay ejemplos importantes de construcciones de vías elevadas en Colombia, como la Ciénaga de la Virgen. Pero en todo el mundo hay esos ejemplos. Respetada en su totalidad, la vamos a arborizar muchísimo más. No hay la menor duda, pero hay que construirla a lo norte urgente. Creo que sobre eso no hay duda, lo ha dicho ya usted en esta entrevista. ¿Mantendrá sí o no la política del cuidado que se ha hecho con esas manzanas? Total, 100% la vamos a fortalecer e incrementar. Es uno de los mejores programas en el país, definitivamente. Construir sobre lo construido. En el tema de deportes, ¿el estadio El Campín podrá usarse para conciertos, sí o no? Lo he dicho permanentemente, pero también respaldamos esa APP que nos va a cambiar la forma en que se hace deporte y también los eventos públicos en Bogotá y en el país, en la zona del Campín. Totalmente de acuerdo con eso. Cuando haya protestas, usted como alcalde mayor autorizará el uso de esas que ustedes en la policía llaman armas no letales por parte del ESMAD. A ver, ¿a qué se refieren en protesta? ¿A la manifestación pública y pacífica? Sí, señor. Nunca se ha hecho. Jamás. Nunca. Cuando haya violencia, delitos, se utilizarán las armas que la policía debe utilizar para este tipo de cosas que están autorizadas internacionalmente. Pero jamás para una manifestación pública y pacífica. Jamás. Jamás. ¿Rumba hasta las 6 de la mañana? ¿Sí o no? Sí. Bogotá tiene que estar preparada, pero no están las condiciones dadas de empleabilidad, de mano de obra calificada también para hacerlo, porque se necesita mano de obra calificada. Y, por supuesto, que es parte de mi eje transversal de seguridad y orden. Hoy hemos andado muchas zonas de rumba en esta campaña, Yamit. Muchísimas. Y el desorden es bárbaro. ¿Corredor verde por la séptima, sí o no? No como está concebido. Si lo deja contratada la alcaldesa, como también lo he dicho públicamente, lo vamos a hacer. Lo vamos a respetar porque ese es el mensaje que le daba a los bogotanos y bogotanas de la campaña. Construir sobre lo construido. Tienen que tener la certeza de que no vamos a sobrepasar nunca el ordenamiento jurídico. ¿El Transmilenio financiado por la ciudadanía en los servicios públicos, sí o no? No, eso es una carga que se va a las personas que menos tienen y incrementaría aún más la pobreza en la ciudad. ¿Puertas anticolados para todo el Transmilenio, sí o no? Sí. ¿Considera que es demasiado urgente hacerlo, Esa será una de las prioridades de nuestro gobierno. Es urgentísimo. Acabo de venir de una reunión con conductores de Transmilenio. Lo que sufren ellos por los colados no tiene nombre. Además, pues, de la evasión, ¿qué significa? Por supuesto, pero los conductores, estoy hablando de la parte humana adentro, le entran 6 personas, los atacan, los escupen. Es urgente ponerle orden a Transmilenio con la evasión a partir de una de las herramientas que habrá. ¿Considera candidato a hacer alianzas con otros en esta primera vuelta? En esta primera vuelta no. Y general... Es el compromiso con el partido. También me lo piden los ciudadanos. Es un compromiso con la seguridad. Esa es mi alianza, con la ciudad. Hay que terminar esta propuesta con muchísima seriedad. O sea, en estos pocos días que faltan ya no habrá alianza. No. ¿Aprueba la actual administración, sí o no? No. Le falló en seguridad a Bogotá. Le falló en el caos. Le falló en el desorden. Pero también lo he dicho permanentemente. Vamos a construir sobre lo construido. Aquí hay una cosa. Claudia López, con quien tengo una relación personal buena por mi anterior actividad profesional, le confundió a los bogotanos y a las bogotanas en muchos temas. No trató bien a la policía en temas de seguridad. También fueron mensajes diversos en temas de fiscalía y de justicia, que lo puedo hoy notar recorriendo la ciudad. Continuaremos, ya dije, las obras que van y con los programas de Jóvenes a la U también. Muy bien, candidato, muchas gracias por la respuesta. Nosotros vamos a hacer una
pausa muy corta. Recuerden que estamos hablando con el general en retiro Jorge Luis Vargas de Cambio Radical. Quédense que todavía nos falta conversar otros temas y ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía. Seguimos hablando con el general en retiro Jorge Luis Vargas, candidato de Cambio Radical. Y a continuación hablamos, María Paula, de temas de niñez y de juventud. Así es, porque en esta administración, Capital Sistema de Comunicación Pública inauguró Eureka, que es el primer canal para chicas, chicos, chiques de Bogotá con programación todo el día, exclusiva para esta población. Y desde el comité asesor, que está precisamente conformado por niñas, niños y jóvenes, le pido, candidato, que escuchemos a Itzel, una niña que ha preparado una pregunta para usted. Hola, mi nombre es Itzel Lina Sosa Palacios, tengo 9 años, hago parte de la generación Eureka y mi pregunta para ustedes: ¿cómo podría erradicar el problema de desigualdad en el sistema educativo, donde solo en algunos colegios se dan beneficios tales como tablets, computadores, internet, para que cada niño, niña y adolescente, sin importar el colegio o la localidad en la que estudie, pueda tener estos beneficios? Itzel, general, está preocupada por la desigualdad en los colegios. En unos hay tecnología, en otros no, en unos hay equipos, en otros no. Y a ella le parece que eso tiene que ser para todo el mundo. Sí, totalmente de acuerdo con ella, totalmente de acuerdo por ella, pero eso no pasa solamente en el tema de educación, sino también en la desigualdad en los hospitales y en la salud en Bogotá. De igual manera, nuestro compromiso con Itzel es que vamos a dotar, este es un tema específico de administración. Este es un tema específico de administración. Entre las transferencias y la plata de Bogotá hay unos recursos importantes para que todos los colegios estén con las mismas capacidades. Definitivamente lo vamos a hacer. Lo reitero, este es un tema de administración. Aquí no hay un tema estratégico de fondo. Aquí no lo hay. Este es un tema de decisión gerencial en términos de dónde están las desigualdades y solucionarlas. A propósito del tema de derechos de niñas y niños, tenemos, candidato, otra pregunta y unos datos para hablar en este momento de violencia sexual. Según las cifras de la Secretaría de la Mujer, en el 2022, el 74% de las víctimas de delitos sexuales tenían menos de 20 años y un 15% de estas 9 años o menos. Así que quiero preguntarle entonces, ¿cuál sería su propuesta para combatir estos delitos y proteger en específico el derecho a una vida libre de violencia, sobre todo para la población de mujeres menores de edad, como Itzel? Varias cosas, y esto también en el debate de Canal Capital lo repetimos, pero en varios de los debates. Primero, tenemos que garantizar que a través de la educación, con la Secretaría de Educación, fortalecer todos los programas de igualdad y de conocimiento de género y de víctimas en un programa amplio. Vamos a pedir ayuda al Banco Interamericano de Desarrollo para que específicamente en este campo, con recursos nuevos y frescos, podamos fortalecer todo nuestro programa de prevención desde colegio. 2, definitivamente hay que fortalecer la capacidad investigativa de las autoridades, no solamente de policía, sino de Fiscalía General de la Nación en términos de llegar a los abusadores. 3, las comisarías de familia. Ya lo estoy generando claramente, tienen que pasar a depender de la Secretaría de Seguridad con una coordinación prefecto de la Secretaría de Gobierno, pero para evitar el abuso, el acoso sexual, los delitos sexuales en Bogotá, tenemos que tener la data, no la tenemos. Uno de los grandes, pero es en general de Colombia, uno esperaría que Bogotá, una ciudad tan grande, desde hace mucho tiempo tuviera sistematizado la información de delitos sexuales en Bogotá. Lo que tiene es la información de casos en la Fiscalía o en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y eso lo transfiere a la policía. Pero esa información tan importante para prevenir y hacer el mapa de calor de prevención, lo tienen las comisarías de familia. Vamos a sistematizar esa información para que sea interoperable con todo el sistema de seguridad de Bogotá y organizar la respuesta de cuidado en Bogotá.
Muy bien. General, ahora abordemos el tema de salud mental, que terminó siendo un asunto muy grave en los entornos escolares, particularmente después de la pandemia. Si vemos las cifras en pantalla, las tiene usted aquí al frente, las van a ver los televidentes en sus pantallas. Se habla del año pasado, 69 suicidios de personas entre 8 y 19 años, más de 2.500 intentos. Y además, este año aumentó en 80% los denuncias de matoneo con respecto a 2022. ¿Cómo abordar ese asunto en su administración? Porque claro, usted lo habla, usted el tema de seguridad lo tiene claro, pero esto no basta solamente la presencia policial. No lo basta, pero tiene que ir ligado precisamente con el tema anterior. Esto no puede ser un tema... No cada cosa que sucede en la Bogotá o en el país o en las localidades tiene que ser abordado de manera independiente. Este es un gran paquete de prevención a partir de la Secretaría de Educación en términos de prevención, precisamente de los delitos sexuales, de género, de violencia de género y de familia, también con la prevención del suicidio. Pero, general, quisiera profundizar en eso por una razón, porque en este programa, en Ahora, hemos hecho varios programas sobre el asunto de la seguridad en Bogotá, y varios de sus colegas que han trabajado en la Policía Nacional o que incluso han dirigido, comandado la Policía Metropolitana de Bogotá, dicen es que la policía está desbordada atendiendo un montón de asuntos que no necesariamente debería atender la policía. Ya entramos entonces en el tema de seguridad con esta pregunta que definitivamente estoy completamente de acuerdo, y yo creo que todos los candidatos ustedes los han escuchado. ¿Están de acuerdo que este no es un tema, la seguridad, la salud mental, que está ligada con el espacio público y la seguridad, entre otras cosas? No solamente es de policía. Primero, pues no tenemos el suficiente pie de fuerza, pero es que hay que abordar la policía, el tema de seguridad ampliamente y de convivencia. Si hay algo que está sufriendo Bogotá es la falta de aplicación del Código Nacional de Seguridad y de Convivencia, que nos ayudaría de mucho, pero muchísimo, en estos tres temas que acabamos de tocar: salud mental, prevención del suicidio y todo el tema del delito sexual directamente relacionado con niñas, adolescentes y la mujer. El Código Nacional de Seguridad y de Convivencia, que están también con las inspecciones y comisarías de familia asociado directamente, no ha tenido un desarrollo. Bogotá, siendo una ciudad como lo es, una capital del mundo, apenas tiene el 4 o 5% de aplicación del código. Hay mucho comparendo, pero poco seguimiento al comparendo. Por tanto, la convivencia y la regulación para que haya seguridad no la tenemos en Bogotá. Este es un tema de integración de toda la información para la aplicación del Código Nacional y que haya una respuesta en la regulación y la convivencia de los bogotanos. Va a mejorar mucho la seguridad y vamos a tener prevención si mejoramos la convivencia con la aplicación del código. No del comparendo, es que el código tiene las pautas de la regulación y de la cultura ciudadana. Si llegamos a hacerlo efectivamente y la Secretaría de Gobierno con la Secretaría de Seguridad, con las otras secretarías, lo aplican realmente como la norma, en donde apropiemos y transformemos de nuevo la cultura ciudadana, Bogotá va a ser diferente. Desafortunadamente, en los debates, como son tan rápidas las respuestas, no han habido espacios apropiados para poder explicar que a partir de esa norma rectora, no de aplicar el carácter punitivo del código, sino de aplicarlo y desarrollarlo plenamente, vamos a tener una mejor regulación, autorregulación, autocuidado y mejor comportamiento ciudadano. Siguiendo con el tema... Tiene que ver mucho con la prevención del suicidio, porque es que vamos a tener mejores familias, vamos a tener un ciudadano comportándose mejor, vamos a tener una autoridad también comportándose mejor con el ciudadano. Siguiendo con el tema de seguridad, candidato, durante las protestas sociales de los años recientes hubo denuncias de violencia en el uso excesivo de la fuerza por parte precisamente de la fuerza pública. ¿Cuál es su compromiso para el esclarecimiento de estos hechos, de procesos que siguen en el camino de buscar justicia? Pero no es un compromiso de hoy, es un compromiso desde que ocurrieron las manifestaciones públicas y pacíficas y los hechos de delito. Son dos cosas completamente diferentes. Tuvimos más de 3 millones largas de personas, porque esos son cálculos aproximados con los gestores de convivencia, con las alcaldías, que se manifestaron, por decir algo, en el 2021.
Y en esos 3 millones de manifestación pública y pacífica, no el mínimo problema. Casi 17.000 actividades de manifestación pública, de acuerdo con el artículo 37 de la Constitución. Pero sí tuvimos aproximadamente 2.100 algo hechos de violencia, en donde se actuó conforme a la ley y se capturaron delincuentes, no manifestantes, delincuentes que cometieron delitos, más de 17 delitos tipificados en la ley. 2 cosas diferentes que quiero aclarar. Y como lo indicamos en su momento, en donde haya un hecho contrario a la ley cometido por un funcionario público llamado policía, fuimos los primeros en entregarle a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría, la información, inclusive ante denuncia de los medios de comunicación, las enviamos a los entes de control. Este es un compromiso, no de hoy, y no lo hago porque sea candidato, es un compromiso también con las víctimas, y esperamos que se esclarezcan rápido. ¿Cuál va a ser nuestro compromiso en la alcaldía? Lo mismo. Aquel funcionario, no solamente en la manifestación, sino cualquier funcionario de la alcaldía que cometa un acto contrario a la ley, seremos el primero en denunciarlo. Y pediremos a las autoridades del orden fiscal, disciplinario o penal que se den los resultados más rápidos. Pero es que esta pregunta es muy importante y es importante porque también tiene que ver con el ideario por el que me lancé a la alcaldía, que es una pregunta muy de fondo que también la escucho permanentemente en las localidades, en los barrios. General, ¿usted qué va a hacer con el delito en general? Los delincuentes tendrán que ser capturados y puestos a disposición. Ningún ciudadano de Bogotá, con el alcalde Jorge Luis Vargas, va a tener duda de que no va a haber ninguna omisión en términos de cualquier delito o acto contrario al Código Penal colombiano. Eso sí, el funcionario público que cometa un acto también contra la ley, que le caiga todo el peso de la ley, seremos los primeros en denunciarlo y vamos a crear la Dirección de Transparencia Exclusiva en la Secretaría de Seguridad para fortalecer los temas anticorrupción. En el marco de las protestas también hubo denuncias de colegas periodistas que vieron su labor obstruida o dificultada para cubrir lo que estaba pasando. En su alcaldía, candidato, ¿cuál es su compromiso con la libertad de expresión? Respeto y mantenimiento de la libertad de prensa y de la expresión de los colombianos, la expresión está asociada a la manifestación pública y pacífica, pero a la libertad de información, producto de los medios de comunicación, damos todo para protegerla, como lo hice, como lo he hecho toda mi vida. Y las denuncias que llegaron en su momento por alguna obstrucción, las envié a la Fiscalía General, a la Procuraduría. Tuve la oportunidad de reunirme también con ONU Derechos Humanos, con los embajadores de la Unión Europea, a explicarles a fondo la actuación y recibir también de ellos la retroalimentación y recibir de ellos también información que les llegaron a sus embajadas y a la Organización de Derechos Humanos para proceder de inmediato. General, total respaldo a la prensa, en todo sentido. Trato de enlazar una cosa de la que hablamos hace un ratito para seguir en la línea de la seguridad, y es que, pues, para poder combatir la violencia de género y la violencia sexual y ser oportuno en la respuesta a todos los demás delitos, hay líneas, la línea púrpura, la línea 123, la línea calma, que incluso ayuda a los hombres que no saben manejar sus emociones o que no sabemos con frecuencia manejar nuestras emociones. Mi pregunta es, ¿usted qué haría distinto con esas líneas? No, hacerlas interoperables. Ayudé a formar varias de ellas, las hice, estando de director de Seguridad Ciudadana, y a fortalecerlas. Bogotá fue uno de los pilotos precisamente para que funcionaran varias de esas líneas. Estuvimos comprometidos con las alcaldías de Peñalosa y antes, y con la alcaldesa Claudia López. Hay que hacerlas interoperables. La información que sale de ahí es valiosísima. Mire, lo que Bogotá, cuando digo interoperables, es en la información. Explíqueme qué es interoperable. Es la información que se produce, que no está siendo analizada con inteligencia artificial y por analistas expertos en términos de producir la predicción de lo que va a suceder. Hoy la información en seguridad, hacia donde tiene que ir orientada, es a la predicción. Ahí es donde está el nuevo mundo de la seguridad. Esa información tiene que ser absolutamente importante, más allá de la respuesta que ahorita me
Es decir, cuando está sucediendo el hecho, sí vamos a hacer unas cosas diferentes en términos de la respuesta a cada uno de los hechos. Pero lo valioso estratégico de fondo acá, lo valioso es convertir esta información, toda la información de seguridad, incluyendo la información de salud y de educación, para poder predecir. Hacia allá tienen que moverse los gobiernos, las autoridades, en términos de ser muchísimo más proactivos y efectivos en la administración, lo que espera el ciudadano. Podemos tener datos de sitios complejos, de áreas complejas, de familias o sectores en la ciudad en donde están sucediendo los hechos. Si nos volvemos predictivos con la información. Predictivo. 2, en términos de respuesta, hemos dicho, lo vemos con información muy puntual, toda la capacidad de respuesta en términos de seguridad, de género, de población LGTBI+, de niños, no puede quedarse solamente en una respuesta púrpura. Lo vamos a hacer, ampliarla, pero integrada. En esta respuesta púrpura tiene que ir toda una oferta. Hay algunas que ya en Bogotá está, pero Bogotá tiene los recursos para hacerlo. Bogotá tiene los recursos para que esa respuesta púrpura, que ese color está muy bien escogido, se amplíe a todo. El suicidio, a la calma a los hombres, con más tecnología y más recursos de Bogotá. Tiene que estar integrada la respuesta. En el tema de tecnología y seguridad, ¿qué otras propuestas hay para el uso de tecnología y cómo entenderla en el marco de la protección también de la privacidad y de los datos personales? Yo creo que Colombia está muy claro en la data personal y en la privacidad. Yo creo que Colombia inclusive es un referente internacional. Y Bogotá hace parte, por supuesto, de la respuesta en privacidad y data del país. Pero lo que sí estamos muy atrasados, Bogotá, desafortunadamente, es en el campo tecnológico y de inteligencia artificial y en el manejo de los datos. 2 cosas fundamentales, estratégicas y de fondo, que de pronto el ciudadano, digamos, en medio de la campaña lo ha visto, es como si fuera parte de la resolución del problema. Una cámara le va a resolver el problema al ciudadano para que no lo roben. Y eso no es así. Es la información que produce y la articulación de esa información la que produce el resultado, tanto en la prevención como en la respuesta. Entonces, 2 grandes cosas. Interoperabilidad de toda la información del distrito. Va a ser el gran reto de cambiar la dinámica de toma de decisiones de Bogotá, y entre ellas para meternos en seguridad. Pero es que no puede ser que solamente estemos hablando de información de seguridad cuando tenemos el resto de información para colocarlo en un solo repositorio y que la administración lo haga adecuadamente. Todas las decisiones tienen que estar basadas en la información en conjunto de la administración. Eso es lo primero. Sí. Y ahí estará la seguridad. Y 2, el tema de tecnología. Es increíble que Bogotá, y aquí sí hay un retraso de todas las anteriores administraciones, no solamente de esta. Ha sido histórico el rezago de Bogotá en tecnología. Reconocimiento biométrico, para placas. Nos vamos a poner al día. Bogotá nos vamos a poner al día en cámaras en toda la ciudad, en las localidades, y vamos a construir C4s también descentralizados. Bogotá, por el tamaño, no puede tener un solo C4. Un centro de monitoreo. El centro de monitoreo, que lo vamos a hacer C5, que es con esto de inteligencia artificial que les estoy diciendo. Tenemos que descentralizar. Hay localidades que requieren tener su propio centro para que la respuesta sea focalizada. Allí donde hay más problemas. Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, Usaquén, Suba. General, tenemos... Y el centro. Excúseme que lo interrumpa, tenemos que ir a hablar de cultura ya mismo, pero no puedo dejar de preguntarle una cosa, porque es que piensa en un padre de familia o en una madre de familia que esté pensando sobre todo en la educación de sus hijos y dice, ¿yo por qué habría de votar por un policía? O sea, ¿cómo hace un policía para liderar el asunto de la educación? Podría eventualmente ponerlo en duda, porque ustedes tienen otra formación que va mucho más hacia la disciplina, pero que comprender todos estos asuntos de la educación es mucho más complejo. ¿Usted qué le respondería a alguien que así piense? He sido profesor toda mi vida. Además tenemos un programa de educación policial permanentemente, o lo tuvimos, pues, perdóneme, permanentemente integrado con el sistema educativo nacional.
Para responder rápidamente, dos cosas. Lo primero es que vote porque necesitamos a alguien que verdaderamente tome decisiones sobre los problemas de la ciudad y nos vamos a rodear de las personas técnicas, profesionales, con los mejores perfiles, para que esa cabeza de gobierno lo haga por usted. Lo he hecho toda mi vida, y es lo que ofrezco en primer término. Pero en términos de educación, jornada única. Vamos a hacer un convenio sector privado, academia y el distrito para que la educación sea por pertinencia. Los jóvenes nos lo dicen. Vamos al colegio y queremos crear nuestros sueños. Hay que cambiar para que la educación sea con pertinencia en jornada única. Formación dual para poder que, como lo expliqué anteriormente, desde que están en educación media, técnica y tecnológica salgan con certificación y con capacidad de trabajar en la oferta económica de la ciudad. 3, inglés. Consultados con todos los expertos, me reuní con una cantidad de profesores, con empresarios privados. Bogotá no tiene la suficiente capacidad para absorber, para hacer que la educación distrital sea bilingüe. No lo tenemos. Por la formación de los profesores o por la oferta de profesores, no lo tenemos. Pero sí vamos a convertir, al menos en estos 4 años, digo al menos porque creo que podemos ir a más, un colegio del distrito completamente bilingüe. Esa es una. 2, vamos a continuar con los convenios con la educación privada. 3, también con el sector privado, la posibilidad de que a partir de ellos, en algunos colegios, nos puedan dar formación en inglés para que hagan prácticas, sector turístico, gastronómico, empresarial y de tecnología en Bogotá. Bien. Gracias, candidato. Con esa respuesta le pido, por favor, que vaya listando su presupuesto de cultura para que vaya y se lo gaste, lo invierta con María Paula en la pantalla. Abordamos ahora el tema de cultura. En esta pantalla táctil están 5 temas que corresponden al sector de la cultura en Bogotá, por supuesto, y que en Ahora Vote nos parecen muy importantes analizar y conocer las propuestas que cada candidato tiene para la próxima administración. Así que con mi ayuda le pido, candidato, que los organice y nos dé una reacción de cada uno de ellos. Vamos a poner números del 1 al 5, siendo el 1 la propuesta en la que dedicaría mayor presupuesto, le daría prioridad, y así avancemos por los otros 5. Vamos a empezar a leerlos para quienes están en la pantalla. El primero que tenemos en el orden es salvaguarda del patrimonio material e inmaterial y el desarrollo del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, que justamente mencionábamos al inicio de la misión. También el sistema distrital de bibliotecas, de espacios no convencionales de lectura y circulación del libro. Las condiciones laborales de seguridad social para artistas, para gestores y actores de la cultura, el fomento de saberes tradicionales asociado a prácticas artísticas y culturales, y aquí al final encontramos el fortalecimiento de venues, es decir, espacios, salas de concierto pequeñas y espacios culturales independientes, no como el campín que referíamos antes, sino las que son más locales y que están en distintos lugares de la ciudad. Ahora sí, candidato, ¿cuál es su primera y por qué? Condiciones laborales y de seguridad social para artistas y gestores, actores de cultura en Bogotá. Lo primero es el ser humano, independiente de cualquier otra cosa, y por eso también me lancé a alcalde. Son las personas. Varios de los candidatos a edil que tenemos son artistas de la calle, en la lista de Cambio Radical. Y con ellos, en lugares de la ciudad que están asociados con varios de los que están acá, están olvidados por el gobierno, están olvidados por el distrito. Hay que mejorarles sus condiciones de trabajo y la seguridad. Muchos de ellos en semáforos son artistas de verdad. Hay que darles la oportunidad de que mejoren su condición de vida. 2, el sistema distrital de bibliotecas y espacios no convencionales, que está asociado también con las personas. Las grandes ciudades del mundo tienen un número de bibliotecas y una red de bibliotecas y de lectura muy grande. Bogotá la tiene, vamos a ampliarla. 3, Y en esta en particular, candidato, ¿alguna propuesta? Son muchos los proyectos de aumentar la lecturabilidad, pero seguimos en medida fracasando. Tenemos que llegar con más bibliotecas a la localidad, y las que están son muy grandes. ¿Y qué está relacionado con esta?
¿Qué sería nuestra tercera? Sí, que está relacionado con esta, ya la digo. Esos espacios de biblioteca tienen que llegar con mayor fortaleza, así como están las grandes bibliotecas nacionales y distritales, tenemos que llegar con pequeñas y medianas bibliotecas a las localidades. 3, fomento de saberes tradicionales asociados a prácticas culturales. Sociedad que no conoce su historia, sociedad que no tiene sus tradiciones y costumbres y cultura arraigada, está condenada a no prosperar. ¿Algunas en particular en Bogotá, de estos oficios tradicionales, saberes? Vamos a fortalecerlos en general. 4, fortalecimiento de pequeños menús, y lo he dicho, no solamente en cultura, sino en deporte. Hay que llevar a la localidad. Los grandes eventos están en Bogotá, y como ciudad en Bogotá y no en las localidades. Y aquí irá de la mano con los eventos deportivos. Y la salvaguarda del patrimonio material, no lo conozco, tengo que ir a conocerlo, de USME, en términos de que está asociado también con el tercero, para ampliarlo, protegerlo y hacerlo un patrimonio mundial. Muy bien, candidato. Yamid, ¿alguna reacción? Pues no, general, si me lo permite, directora, es que es la primera creo creo tener buena memoria, pero no recordaba un general queriendo ser alcalde de Bogotá. Antes de darle un último tiempo para que se dirija a sus potenciales votantes, ¿qué tal ha resultado la experiencia? ¿Qué tal ha sido esto de Muy buena, Yamid. Se lo he dicho a las personas cuando tengo la oportunidad de hablar en público, en las entrevistas, a mi familia. Me siento feliz de haber tomado esta decisión. Me siento feliz de participar en la democracia. Me siento feliz de poder ser parte de la solución de lo que los ciudadanos no dicen. Me siento feliz de estar con la comunidad en la calle. Impresionante la carga positiva de estar permanentemente con los ciudadanos. Me siento feliz porque puedo aportar en democracia y puedo aportarle a mi ciudad, porque Bogotá es mi ciudad definitivamente, la de mis hijos. Aquí nació mi esposa, mis hermanos. Esta ha sido tal vez de lo más maravilloso que he hecho en mi vida, Yamid. General, en esta Cámara está un ciudadano de Bogotá, así no haya nacido en Bogotá como usted, personas que venimos de cualquier lugar de Colombia y que nos apropiamos de Bogotá y que tenemos oportunidades en Bogotá. Aquí están sus potenciales votantes, los que pagamos impuestos en Bogotá, para un último mensaje de Jorge Luis Vargas. Jorge Luis Vargas se lanzó a la alcaldía porque definitivamente cree que el problema de la seguridad, del orden y de la administración de la ciudad requiere de una persona que lo ha hecho toda la vida. Estamos mamados de la inseguridad, estamos mamados del desorden, del caos. Vamos a construir sobre lo construido. No tengo palabras en mi proyecto de refundar, de hacer, sino de continuar, y de continuar lo positivo. Vamos a devolverle al ciudadano la pasión por Bogotá, pero una ciudad en la que él se sienta orgulloso, con decisiones profesionales, técnicas, con el mejor equipo. Y el tema de la inseguridad, el ladrón sí tiene que estar en la cárcel. Se lo digo así clarito, claro, al ciudadano que en este momento me está viendo y que anda en Transmilenio, que anda en bicicleta, que anda por los espacios públicos y andenes de Bogotá. No van a ser asediados por los delincuentes. 100.000 personas dedicadas a la seguridad. Y vamos a cuidar a nuestra policía, a nuestros fiscales y jueces, y a devolverle el orden a la ciudad con una movilidad efectiva, gerencial, transparente, gerente de vía, y a terminar las obras. Vote por el general Jorge Luis Vargas. Bueno, muchas gracias, candidato. Con ese mensaje termina esta entrevista, en esta oportunidad para Cambio Radical. Muchas gracias. Cambio Radical es el partido del cambio. Gracias, general Vargas, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Yamid. Muy bien, y a ustedes gracias por haber hecho parte de este proyecto periodístico Ahora Vote. Han escuchado ustedes a todos los candidatos. Aquí tienen uno que nos faltaba, el general Vargas, para que ustedes puedan comparar ideas, programas de gobierno, estilos, en fin. Ahora Vote en todas las plataformas digitales. Hasta pronto.